Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Genética y Mente. Hoy tenemos, como siempre, un invitado de escándalo. Él es Álvaro Jesús Arana Díaz, ¿no? ¿Me he equivocado? No, Así correcto. es. Es biólogo e investigador especializado en genética y edición génica mediante CRISPR. Es de Orense. Se formó en la Universidad de Santiago de Compostela, donde realizó también un doctorado cum laude, desarrollando un modelo de pez cebra para estudiar el síndrome de Charles y sus bases genéticas moleculares. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con distintos modelos animales, como el pez cebra, el killifish y embriones de pollo. Y ha realizado estancias de investigación en centros como el Instituto I3S de Oporto o el CAPD en Sevilla. No sé si lo he pronunciado bien. Sí, Actualmente continúa su carrera como investigador postdoctoral, participando en proyectos europeos en edición genética en especies marinas y colaborando en estudios sobre enfermedades mitocondriales y regeneración neuronal. Su trabajo combina biología del desarrollo, genética y biotecnología con un fuerte enfoque en modelos animales y nuevas herramientas de edición genómica. Bienvenido, Álvaro. ¿qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí con ganas de preguntarte muchas cosas Sí, sobre ciencia y sobre genética. Así que vamos a empezar por una presentación. O sea, Álvaro, ¿quién eres cuando sales del laboratorio? bueno, pues depende de la época, la verdad. Hay veces que sí me voy a tomar algo con mis amigos o tengo así épocas más de salir y de ocio, pero últimamente estoy en casa. Tengo mucho trabajo, por así decirlo, muchas cosas en las que quiero avanzar antes de mi siguiente etapa y entonces prefiero pues tomarme ahora un tiempo más de estar en casa y esforzarme en eso y ya luego aprovecharé como los jóvenes. La vida del investigador no es fácil, ¿eh? No, pero bueno, a mí me gusta, es una vida que realmente la he elegido y si sigo en ella es porque es lo que me interesa, lo que quiero hacer. A ver, Álvaro, tu trabajo gira en torno del síndrome de Charles. Que has investigado mucho en este síndrome. ¿Qué nos enseña esta enfermedad sobre cómo se construye un organismo desde su inicio? Bien, es una enfermedad que, claro, es una enfermedad monogénica, pero desde el punto de vista fenotípico es una enfermedad compleja, tiene muchos fenotipos y claro, esto lo que implica es que es un gen central en el desarrollo, por lo que está tocando muchas vías, muchos programas del desarrollo, de diferenciación, migración celular, y entonces puede afectar a diferentes tejidos a los que esas células, esas poblaciones celulares luego van a formar. Y además también nos explica un poco la sincronización del desarrollo, ¿no? Nos cuenta que claro, los genes tienen su momento y su lugar para expresarse y para funcionar. Y si ese programa se desincroniza, pues pueden ocurrir problemas graves del desarrollo y precisamente por lo que decía antes, eso puede ocurrir en diferentes tejidos, en diferentes momentos y por lo tanto producir diferentes fenotipos. Si fuera una enfermedad... Dime, perdona. Nada, que claro, es un gen que es precisamente eso, es en este caso el gen que produce la enfermedad es el gen CHD7, que es una remodelasa, ¿no? Un gen que remodela la cromatina, la expresión genética, y lo hace de diferentes maneras en diferentes contextos celulares. Entonces, dependiendo de ese contexto en el que ocurre, si fuera un gen que estuviera más aguas abajo en la ruta, pues probablemente produciría un fenotipo mucho más definido, más concreto y en un lugar más concreto. Claro. Me imagino que este gen es de penetrancia bastante completa, ¿no? No del todo, no, la verdad, o sea, sí que tiene una penetrancia muy alta, pero sí que hay pacientes que tienen la variante patogénica y tienen un fenotipo leve o no presentan fenotipo, no lo han encontrado. Incluso Pues normalmente, claro, porque por la expresividad. claro, y muchas veces también a lo mejor el momento en el que esa mutación ocurrió. Normalmente esto es una mutación que ocurre de nuevo. O De sea, nuevo. claro, hay muy pocos casos en los que haya padres que hayan transmitido el gen
y los pacientes no son fértiles. Por lo tanto, lo que se piensa es que ese gen en los padres ha mutado durante el desarrollo. Entonces, ha mutado en unas células que luego fueron a dar a la línea germinal. El resto de la línea somática no produjo fenotipo, pero la descendencia, como viene de la línea germinal y presenta la mutación, puede tener la mutación. Entonces, por eso muchas veces se observan también fenotipos leves, porque no ocurre en todos los tejidos, porque hay un mosaico, ¿no? Hay una célula de repente que coge la mutación y en las células descendientes de esa célula mutada es donde ocurre realmente la enfermedad. Y claro, es una enfermedad que produce fenotipos bastante graves para la vida, ¿no? Normalmente la esperanza de vida es muy baja, o sea que aunque no fueran fértiles, muchas veces tampoco se llegarían a reproducir porque no llegan a una edad avanzada. No llegan a adultos. Pero luego también produce problemas sociales, por lo tanto también produciría también problemas de relación con otras personas para poder encontrar una pareja. Y entonces, claro, es una enfermedad que ocurre en heterocigosis, no es recesiva y tampoco es dominante. Es una haploinsuficiencia, ¿no? Son enfermedades en las que el homocigoto sería letal, pero el heterocigoto presenta la enfermedad, pero no presenta tampoco es una codominancia, ¿no? Una especie de codominancia, se expresan las dos variantes, una patogénica y otra sana, y se produce un fenotipo gradual, no es un fenotipo que sea siempre el mismo. Los pacientes, para diagnosticarlos realmente, se tienen que usar criterios clínicos para diagnosticar, por ejemplo, si presenta una serie de características que se consideran mayores, pues como por ejemplo problemas en el corazón, problemas en los ojos o retraso mental o retraso en el desarrollo. Si presenta 3 de estas características, normalmente ya se les considera dentro del síndrome de Charge, pero si a lo mejor solo presentan 2 y otros criterios menores, también se les puede diagnosticar como Charge. Pero la única forma luego de certificar que tienen la enfermedad es mediante análisis genético. Y en ese caso, 2 de cada 3 presentan el gen mutado. Hay un tercio al que no se le encuentra una variante en ese gen. Hay algunas personas en las que se la ha encontrado en otro gen y a otros que todavía no se le ha encontrado la variante, pero se considera que están dentro de la misma enfermedad, del mismo síndrome, porque tienen el mismo espectro fenotípico. Entonces ahí, claro, también se habla de que haya genes que estén en el mismo plano genético, que puedan suplir, en este caso, por ejemplo, de pacientes que no presenten el fenotipo completo, que puedan ser redundantes, ¿no? Que puedan redundar en la función del gen principal y suplir la deficiencia de la variante enferma y de esa forma poder llegar a desarrollarse como una persona incluso sana. Pero bueno, todo esto son hipótesis también y en algunos casos sí que hay casos clínicos, pero son tan pocos que no se puede. Son enfermedades raras, hay muy poca población, no se puede llegar a un... Claro. Álvaro, cuando tenéis algún caso de estos, ¿hacéis estudios en trío? Porque ya me has comentado que estas variantes son de novo. Claro, yo no trabajo con pacientes. Nunca he trabajado con pacientes, nunca he tenido ni contacto con ellos, ni nada. Yo, en parte, claro, creo que es para mí una ventaja, ¿no? A la hora de llevar un poco más la carga experimental, ¿no? Y no estar pensando en que hay personas que yo conozco, con las que a lo mejor puedo tener vinculación. Hay casos en mi laboratorio que sí que ha pasado, ¿no? Que a lo mejor una persona cercana tenía un familiar estudiando la misma enfermedad que está, pero lo hacían porque querían. O sea, ya conocían a esa persona que tenía esa enfermedad y decidieron empezar a investigar eso. Pero claro, yo creo que es algo que no... O sea, que no debas mezclar, pero que tienes que ser muy fuerte para poder llevarlo y bueno, yo creo que he tenido la suerte de no... Sí, es una ventaja, totalmente. No mezclarlo, sí. Es una ventaja. Porque claro, somos humanos y que nuestras cosas nos afectan. Álvaro, ¿nos puedes explicar por qué una alteración genética puede tener efectos tan amplios en el desarrollo físico y en el desarrollo neurológico?
Sí, un poco por lo que estaba diciendo antes, ¿no? Los genes que son más centrales en la activación de ciertos programas genéticos, de ciertos procesos celulares, y así tienen un espectro más amplio de tejidos a los que afectan. Entonces, cuando están alterados, van a afectar a todos esos tejidos. No siempre, por lo que te decía también un poco, de que pueda haber genes compensadores, genes que estén actuando en pro pues, de la variante defectuosa. Y un poco la razón es esa, ¿no? Que los genes también tienen funciones pleiotrópicas, ¿no? Que se llama, que no solamente actúan para una, o sea, no solamente tienen una única función, que antes Tienen varias funciones. La pleiotropía. claro, Sí, entonces señor. tienen varias funciones y entonces eso lo que hace es que pues, pueda afectar a una función o a otra o a las dos. Entonces, dependiendo de dónde está la mutación, pues la proteína, pues si a lo mejor tiene algún dominio funcional que todavía funciona, pero otro no, pues le afectará en esa parte del proceso. Si es toda la proteína la que está truncada o que no se expresa, porque hay mutaciones también muchas veces, lo que te decía, ¿no? De que hay pacientes que no se le encuentran variantes patogénicas en el gen, muchas veces se les encuentra en el promotor del gen. En el promotor. Buenas zonas intrónicas también. Claro, o en zonas reguladoras, ¿no? Que actúan en la regulación de la expresión del gen y entonces pueden llegar a producirse un fenotipo similar por la reducción. Pero claro, en el síndrome de Charles es algo más complejo porque sí que se habla de que esta insuficiencia es una reducción de la expresión genética, pero en realidad también se puede ver como una proteína, una misma proteína, pero con dos variantes. En este caso, el gen HD7 forma dímeros. Entonces, se van a formar homodímeros y heterodímeros, ¿no? Se van a formar dímeros con la variante sana y otra variante sana, heterodímeros con la sana y la enferma, y homodímeros de la enferma y la enferma. Claro, y los que no tendrían función o tendrían una función nueva, ¿no? Serían esos heterodímeros y homodímeros, pero también hay una parte de homodímeros sanos, ¿no? Que podrían estar funcionando. Entonces, claro, es un poco más complejo que hablar solamente de la reducción de la expresión de los genes. Muchas veces, incluso, ¿no? En los modelos celulares, modelos animales, lo que se hace es un knockdown en vez de un knockout, que es reducir la expresión del gen para estudiar el fenotipo del efecto ese de la reducción de la expresión. Explica un poco estos técnicos, knockout y knockdown, en genética. Claro, knockout es cuando tú truncas la proteína, cuando tú te cargas el gen. Entonces, lo que haces para que sea un knockout, normalmente lo que tiene que ocurrir es que se altere el marco de lectura. Claro. Por ejemplo, por un stop o por un frameshift. Que se ponga un stop prematuro. Claro, un codón de stop prematuro. Al truncarse el marco de lectura, al moverse, ¿no? El marco de lectura, lo que ocurre es que aumentan las probabilidades de que haya un codón, se forme un codón de stop. ¿Vale? En alguna de las localizaciones, ¿no? En vez de leerse normalmente es eso, o sea, para que se trunque el marco de lectura tiene que ser una delección o una inserción que no sea ni 3 ni múltiplo de 3, porque los codones se leen por tripletes. Si tú te cargas un múltiplo de 3, un múltiplo de bases, ¿no? Del tamaño de un múltiplo de 3, mantienes el marco de lectura. Tendrás una proteína más pequeña, pero el marco de lectura se mantiene. Entonces, para que ocurran realmente los knockouts, tiene que ser una delección o una inserción de un número de bases que no sea múltiplo de 3. En ese caso ocurre el codón de stop y se formaría una proteína que no está truncada, ¿no? Se le llama, pues se para antes de la producción completa de la proteína. Pero también puede ser un knockout inhibiendo la expresión. En realidad también se considera knockout a la inhibición de la expresión. No debería, o sea, porque se le llama knockout en realidad porque utilizas las técnicas de edición genética. No utilizas la técnica CRISPR normalmente.
Pero un knockout realmente es cuando tú haces mueves el marco de lectura. Un knock-in sería cuando tú introduces en un gen una parte de otro gen. Por ejemplo, cuando muchas veces quieres hacer un gen reportero, ¿no? Entonces introduces al final de un gen pues un fragmento de ADN que codifique GFP. Entonces esa proteína, hay otras versiones mucho más sofisticadas, ¿no? Que es añadir el promotor de un gen que a ti te interese, o sea, que sabes que se expresa en ciertas localizaciones celulares, y a partir de ese promotor le añades luego también el gen del GFP, y como ese promotor realmente es un promotor específico para la expresión del gen que a ti te interesa investigar, también se va a expresar el GFP, porque le has añadido el mismo promotor. No sé si me estoy explicando muy bien. Te explicas, sí. Eso sería también un knock-in, ¿no? Es distinto también a transgénico, ¿vale? Porque un transgénico realmente es cuando tú metes un gen entero de otra especie y normalmente eso se introduce aleatoriamente. No se introduce en un lugar específico ni con unas técnicas más La verdad es que yo más dirigidas. me encantaría traer a Luis Montoliu aquí que nos hablara del CRISPR porque no tengo ni idea. O sea, entrevisté a, ya me saldrá, a José Mulet. A Mulet, sí, lo vi. Y lo hablamos un poco, pero un poco entre pinzas y por encima. Sí que me Mulet, gustaría dedicar un capítulo entero, para eso me gustaría traer a Montoliu. A Montoliu, Luis Montoliu, y hablar 2 horas exclusivamente del CRISPR. De hecho, tengo un libro que no me lo he leído. El de cortar. Sí, el de recorta, pega y colorea. Lo tengo ahí enfrente, justo. Sí, pues ese me lo Con el lomo tengo, morado, ¿no? Sí. Me lo quiero leer. Pasa que tengo tantas cosas para leer que no me da la vida. No, a Montoliu, sí, es un gustazo escucharlo, además. O sea, yo lo he visto, sobre todo en temas de ética, hablar en temas de bioética y así. El otro día hicieron un seminario, estaba él, creo fue el que abrió el seminario de IA, de bioética en la investigación y la IA, ¿no? Y no, está en YouTube, de hecho. O sea, te puedo pasar el enlace. Sí, pásamelo. Lo consiguieron subir a YouTube. Y eso, o sea, hago también luego una mesa de debate, había posturas muy, muy interesantes. Sí. Y él, bueno, claro, él siempre se pone desde mi punto de vista, ¿no? En el punto más catastrofista, ¿no? Siempre, no quiero decir que lo exagera, pero da siempre como los argumentos más fatalistas, quiero decir, ¿no? O que tiene razón. O sea, yo me acuerdo cuando él comentaba que, por ejemplo, el 2% de las investigaciones que hay en ciencia tienen datos fabricados o falseados. Y claro, tú te paras a pensar y un 2% es una cantidad inmensa, es inmensa. O sea, parece una cosa nimia, pero es muchísimo. Sobre todo los estudios se asocian a diferentes empresas con ánimos lucrativos. Claro, eso ya, bueno. Claro, porque quieras o no, en una investigación en una facultad o en alguna pequeña empresa asociada a una facultad hay más control y hay más auditorías. Pero claro, no. Estoy hablando un poco por hablar, ¿eh? Sí. No. Sí, yo precisamente es algo que, bueno, no es que esté en contra para nada, estoy en contra de la investigación privada, pero sí que creo que igual que, por ejemplo, ocurre en el periodismo, pues los investigadores públicos tenemos que justificar todo lo que hacemos al detalle, que luego sí que hay casos, muchísimos seguramente, de cosas que están mal hechas o que no se han declarado correctamente, de ilegalidades y de todo. Pero, por ejemplo, lo mínimo que es el conflicto de intereses es algo que no lo firman, ¿no? O sea, por ejemplo, los periodistas nunca van a firmar un conflicto de intereses. Así es. Yo tengo intereses sobre, pues, la vivienda, pues el argumento que yo te dé de la vivienda, pues no, a mí realmente no me va a parecer tan válido, ¿no?
Claro. Y claro, en el sector privado de la investigación, pues pasa un poco parecido, ¿no? O sea, aunque los intereses van de cara, porque ya sabes que es una empresa y tú sabes que el interés va a ser el beneficio, ellos no te lo van a decir. No te Claro, van a decir, no, ellos te van a venderlo como claro. la cura de lo que sea, pero bueno, Álvaro, vamos a volver un poco al tema sí, principal. perdón. Hemos hablado del síndrome de Charles, qué funciones tiene el gen, cómo se desarrolla, la mortalidad que tiene. Vamos a hablar un poco del pez cebra que estudiaste tú. Álvaro, ¿por qué estudiar un pez puede ayudarnos a comprender enfermedades complejas, tanto en animales como en humanos? Pues como cualquier otro modelo, en verdad. Claro, mucha gente pregunta precisamente, ¿no? Cómo un pez nos va a dar una respuesta pues, sobre el autismo, ¿no? El autismo es una enfermedad de humanos, no es de los peces, pero sí que hay, en este caso, pues hay un gen, hay muchos tipos de autismo, pero hay uno concreto que es el AUT2, que produce un tipo de autismo que es muy penetrante, ¿no? O sea, el fenotipo de los pacientes coincide en todos ellos y luego pues tienen un retraso mental, eh, un grado de autismo, no sé cómo decirlo, que se debe a la deficiencia de este gen. Pues nosotros podemos mutar ese gen en los peces y aunque no nos vamos a encontrar las mismas características físicas, porque es un pez, sí podemos encontrar muchas características moleculares en común, que lo que está ocurriendo durante el desarrollo y produce esos fenotipos en los humanos, pues produce otros parecidos, porque al final los peces tienen un 70% de homología en el ADN con el ser humano. O sea, te digo los peces en general, no solamente el pez cebra, ¿no? Podrían ser los primates, podrían ser cualquier, Claro, no. cualquier tipo de animal. Claro, no, el pez cebra tiene un 70%, o sea, el pez cebra, los peces en general, los peces teleósteos tienen un 70% de homología. Evolutivamente, a medida que te vas acercando al ser humano, ese porcentaje aumenta. El porcentaje que tenemos con el chimpancé es del 99%. Sí. El porcentaje que tenemos con los ratones es del 80 y pico. Pero claro, lo que eso implica es que nosotros podemos hacer hasta el 70% de los genes humanos que tenemos en común un modelo en esta especie, en este caso en el pez cebra. Pero, por ejemplo, para los genes que producen enfermedades, que se conocen que son los genes causales de una enfermedad concreta, ese porcentaje llega hasta el 85% en los peces. Por lo tanto, puedes hacer un modelo de hasta el 85%, pero lo que digo precisamente es eso, es un modelo, no es la enfermedad. Tú no estás estudiando exactamente la enfermedad, estás estudiando un modelo de la enfermedad, ¿no? Eso es algo que siempre tienes que tenerlo claro, que lo que luego tú vas a ver, vas a tener que trasladarlo a otro modelo, principalmente antes de pasar al humano se pasa por un modelo de mamífero, por ratón, para ver que esas similitudes que tú estás viendo, pues sí que ocurren en otro modelo más cercano, ¿no? Evolutivamente al ser humano. Y Álvaro, ¿hay momentos en el laboratorio en los que olvidas que estás trabajando con modelos animales y piensas en los pacientes, en las personas afectas? Claro, yo creo que esto va un poco también con lo que te decía antes, ¿no? Que yo sí que a lo mejor pienso a los pacientes, pero no me vinculo, ¿no? No tengo ese grado de vinculación con ellos porque no tengo cercanía. Entonces, bueno, Claro. estoy un poco desvinculado en ese aspecto. Sí que, claro, conozco gente, como te decía, que sí que tenía un familiar cercano, cosas así. Entonces, claro, el grado de implicación a lo mejor es distinto, ¿no? Quiero decir que a lo mejor lo sufren más, piensan más durante el experimento en ellos y en cómo eso podría solucionar. No creo que sea malo, pero bueno, también a lo mejor que haya gente que no tenga esta cercanía con los pacientes también es bueno, ¿no?
Totalmente. No lo sé. Y dime, Álvaro, ¿qué límites tiene bueno, ya lo has comentado antes que los peces tienen un 70% de homología, pero aparte de esto, hay unos límites que tenga este pez cebra que digas esto no lo Claro, puedo hacer. limitaciones técnicas, sí. Claro, hay precisamente algunas de las ventajas del pez cebra también se convierten en limitaciones. O sea, una de las principales ventajas que tiene es el tamaño, ¿no? Es muy pequeño Porque ¿cómo de y, grande es un pez cebra? Yo no sé. claro, un pez cebra adulto, 2-3 centímetros. 2-3 centímetros, o sea, una cosa así. Sí, un poco más a lo mejor. Sí, Así, sí, pequeñito. Madre pequeñito. mía. Sí, sí, Pensaba sí. que era pensaba que No, era un no. palmo, palmo y medio. Te vas a Kiwoko o a cualquier tienda así de animales que tengan peces, lo tienen ahí. Ostras. Lo puedes ver. Claro, ese es el tamaño del pez, pero el embrión luego es mucho más pequeño. O sea, un embrión es de 1 centímetro. O sea, de un Claro, centímetro, sí, menos de 1 centímetro, unos milímetros. claro. Eso es el embrión, claro. Y, y claro, es una ventaja porque lo que te permite es que puedes tener muchos en muy poco espacio, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas que se busca Claro. en un animal modelo, que tú puedas tener muchos individuos para tener una N y luego pues, que tenga mucha descendencia, claro, eso también es Claro, muy y la positivo. reproducción será bastante rápida, entonces tú Y puedes la, ver el claro, progreso, claro, bastante claro, más rápido que, por ejemplo, claro, esas son las ventajas del pez Sí, sí. cebra Ujú. por lo que se usa, ¿no? O sea, realmente un modelo se convierte en modelo por su uso. O sea, cuanto más tiempo se use, más herramientas van a estar preparadas para ese modelo, más datos informáticos tenemos, más bases de datos, ¿no? Más herramientas. Entonces, más historia, claro. Se conoce más el desarrollo, todo. Pero bueno, o sea, precisamente las limitaciones, eso, el tamaño es una limitación, porque claro, hay muchas técnicas que a lo mejor tú necesitas ver durante el desarrollo un tejido embrionario o conseguir una cantidad suficiente de esas células, de ese tejido concreto y un embrión que te digo que son milímetros, hacerle una disección, si no tienes una máquina para hacerlo, que nosotros no la tenemos, pues son cosas técnicas que nosotros no manejamos. Claro. Entonces, bueno, ahí hay una limitación, pero luego la más importante, o así uno de los problemas más importantes del pez cebra, es el que no se pueden conseguir líneas isogénicas. No sé si estás familiarizado con el concepto. Explícalo un poquito, por favor. Sí, eso es algo que siempre se ha hablado para las especies modelo, de que sobre todo en ratón sí que se han hecho muchas especies isogénicas y es prácticamente es incrementar la endogamia al máximo y conseguir individuos que sean homocigotos para todos los genes. Ostras. Claro. Pero ¿cómo saldrán esos individuos? Fatal. No, no, si tú vas seleccionando por características y a los sanos y así, no tienen por qué salir tampoco deficientes, ¿no? Quiero decir, o sea, si tú vas seleccionando los genes en homocigosis que dan fenotipos viables, sanos pero sí que tienen problemas. O sea, Sí, eso es claro. algo que se sabe de sobra, que la endogamia no, La endogamia no es buena. no. Y la homocigosis, ¿no? El aumento de la homocigosidad también lleva a la aparición de caracteres deleterios, ¿no? Que se llama, Claro. que es eso. La aparición de genes recesivos que se juntan. Pero claro, si tú eso lo haces en un ambiente controlado, en laboratorio y seleccionando fenotipos que sean estables, pues sí puedes llegar a conseguir individuos que sean viables durante generaciones. En el caso del pez no, ocurre un declive y la población se pierde. Se han hecho muchos intentos y no se consigue. Claro, eso es una desventaja desde el punto de vista pues del estudio de muchas enfermedades cuando tú intentas aislar el componente genético. Claro. Claro, o sea, si tú quieres estudiar únicamente la función de este gen, necesito que el resto sean estáticos, no cambien para Ya. nada.
Pero también entiendo que la evolución es sabia y dice, si me estoy cruzando con los míos, lo que voy a aportar a la siguiente generación, no, por Sí, lo tanto, pero lo mejor es que me muera y que no transmita nada a la siguiente claro, generación. pero es curioso porque en las poblaciones de peces se da mucha endogamia. En las poblaciones de peces, No lo sabía. los cardúmenes y todo esto, claro, se da mucha endogamia. Que no sobrevivan a la endogamia. Además, cuando es una especie a la que se le atribuye, se dice, ¿no?, del pez cebra, que tiene mucha robustez genética, que es capaz de que cuando tiene un gen mutado que en cualquier otra especie produciría un fenotipo claro, incluso la muerte, ¿no?, que fuera letal, el pez cebra lo resiste. El pez cebra es capaz de incluso llegar al homocigoto en muchas ocasiones, en tener individuos homocigotos para esa variante concreta y parecer fenotípicamente sano. Bueno, pues porque igual llevarán milenios así. Yo Sí, sí quiero... Dime, perdona. No, hay varias teorías, o sea, pero igual que todos los teleosteos, tiene el ADN duplicado, ahí ocurrió un evento de duplicación genética, ocurrió también mucho antes y nosotros también tenemos muchas copias duplicadas de muchos genes y así. Pero en el caso del pez cebra, de lo que se habla es que precisamente, y que puede ocurrir también incluso en los seres humanos o en otras especies, pero se ha visto que precisamente en el pez cebra lo que ocurre es que cuando estos genes están mutados, se inhibe la expresión de la variante enferma y se empieza a transcribir únicamente la variante sana, o se inhibe la expresión de las dos variantes y se activa la expresión de unos genes compensadores, como te decía antes, ¿no?, genes que suplen la deficiencia del otro gen. Y Hostia, entonces pues qué mecanismo más brutal, ¿no? se desarrolla, claro, pero esto se ha visto incluso en plantas, o sea, se llama, bueno, GCR, es Genetic Compensation Response, es bueno, mediada por una cascada bueno, NMD se llama, que Nonsense Mediated Decay, precisamente eso, las mutaciones nonsense, que son las que producen los frame shift, ¿no?, los cambios en el marco de lectura, si producen proteínas truncadas, se detectan a través del mRNA, del mensajero, del RNA, se detecta que esa variante tiene un codón de stop prematuro y se degrada el mRNA, y ese mRNA activa una cascada que lo que hace es inhibir la expresión de esos genes que están mutados y activar la expresión de los genes compensadores. Esa es una de las características, ¿no?, de la robustez genética, pero luego también la contribución materna, que es que la madre en el huevo le aporta mucho RNA ya para las primeras etapas del desarrollo embrionario. Entonces, durante ese tiempo que está viviendo del desarrollo, ¿no?, del mRNA materno, no está transcribiendo su propio mRNA que está mutado, y a lo mejor el de la madre no está mutado, porque a lo mejor la variante mutada se la dio el padre o se la inducimos nosotros por CRISPR. Entonces, bueno, eso también es otro factor, ¿no?, de esta robustez genética. Pero claro, lo curioso es eso, es que a pesar de esta robustez no se consiguen las líneas isogénicas. Y entonces, bueno, es una desventaja, pero yo realmente tampoco lo consideraría como tal, ¿no? O sea, es una característica. Brutal, Álvaro. Ostras, me estoy anotando todo porque aquí hay cosas, claro, yo trabajo en genética humana, genética Claro, clínica, claro. son cosas que desconozco, pero Claro. son Son, increíbles. son Son cosas que no se increíbles. descartan que ocurran en el ser humano, ¿eh? O sea, por ejemplo, el nonsense mediated decay, esta cascada, ¿no?, ocurre en humanos. ¿Puedes volver a repetir? Nonsense, sin sentido, nonsense Sí. mediated decay, el Ok. decaimiento de las variantes sin sentido, ¿no? Ujú, O sea, mediado por... ujú. eso se sabe que ocurre en humanos. El nonsense mediated decay, la GCR ya es otra cosa. Sí que Claro. hay a lo mejor indicios y así, pero lo que sí que hay son artículos, yo me acuerdo de uno de hace un montón de años, que veían que había poblaciones, individuos con variantes mutantes en genes letales y variantes, o sea, mutantes, variantes patogénicas, que eran variantes que se sabía que eran patogénicas y sin embargo estaban sanos. Eran personas completamente sanas.
Sí. O sea que algo también ocurre en Sí, humanos, no algo sé, ocurrirá. epigenéticas o... Álvaro, a ver, ¿cómo introduces o cómo induces todas estas herramientas CRISPR, en este caso en el pez cebra? Pues así un poco a grosso modo. ¿Cómo lo haces? Yo no tengo ni idea. Microinyección. Utilizamos un microinyector, se llama, es una caja que a través de una bomba de nitrógeno convierte la presión que sale de la bomba en micropresión, o sea, en pulsos muy pequeñitos de presión. Entonces, a través de un capilar muy finito de vidrio, nosotros hacemos unas agujas, o sea, los tiramos y de ahí sale pues una aguja finísima, cargamos ahí el CRISPR, ¿no? Las herramientas, los guías, la Cas9, la proteína. Nosotros lo hacemos así. Cas9. Sí, nosotros lo hacemos en el formato de RNP, se llama, ¿no? De complejo ribonucleoproteico, ¿no? Que mezclamos la proteína con el ARN. Y entonces eso nosotros es lo que cargamos en estas agujas, las ponemos en el microinyector, ¿no? En el aparato este, y atravesamos el huevo. Los huevos son pequeñísimos, 1 centímetro, o sea, un milímetro. Milímetro. 1 milímetro es el huevo. Entonces, con una lupa vemos el huevo, vemos la punta de la aguja, lo clavamos y se lo introducimos dentro o en la célula, porque esto lo tienes que hacer en el estadio de una célula, o sea, recién fecundado el huevo. Lo puedes hacer en 2 antes de las 4 células, pero a partir de las 4 células ya empieza a haber, se empiezan a cerrar las... O sea, antes de que se desarrolle la meiosis, ¿no? No, claro, o sea, antes de la primera meiosis es lo fundamental. Lo ideal. Claro, y lo puedes hacer incluso en lo que es el vitelo, se llama, ¿no? Que sería como la yema del huevo. En vez de meterlo en la célula, lo puedes poner ahí y luego, como la célula se está nutriendo de ahí, pues coge también la maquinaria esta para la célula. Y las mutaciones no ocurren en el primer momento, ocurren más adelante en el desarrollo cuando el ADN ya está transcripcionalmente activo y está desenrollado, porque al principio está empaquetado y la maquinaria esta de CRISPR no puede cortar. Entonces ocurre más adelante en el desarrollo. Entonces tú lo que intentas realmente es que todas las células tengan maquinaria de corte. Tú lo que intentas es que haya maquinaria ya preparada cuando ya hay muchas células formadas, pero aún no se ha editado. Entonces el problema, por así decirlo, es que luego cuando sí que ocurre el corte, ocurre en cada célula, en diferentes momentos, y en cada célula va a ocurrir una mutación distinta. Entonces tú vas a tener un mosaico, ¿no? Vas a tener un pez que va a tener muchas poblaciones distintas para ese gen, o sea, muchas variantes distintas en diferentes poblaciones. Entonces tú luego sí tienes que identificar las mutaciones que te interesan, trasladarlas a la línea germinal, o sea, trasladarlas. Bueno, las que estén en la línea germinal se trasladarán a la descendencia, esas variantes que estén en el esperma o en los huevos se trasladarán a la descendencia en heterocigosis, ¿no? O sea, irá solamente una de las variantes. Siempre en heterocigosis. Claro, si tú lo cruzas a un macho mosaico con una hembra mosaico, también va a ser heterocigosis porque van a ser variantes distintas. Aunque sean mutantes, eso se llaman mutantes bialélicos, porque tienen dos alelos mutantes. Pero son heterocigotos, en verdad, ¿no? Porque no tienen la misma. Una heterocigosis compuesta. Claro, es mutante, pero en heterocigosis. Y luego, claro, eso, para conseguir el homocigoto, pues lo tendrías que volver a cruzar con otro que tuviera la misma variante. Entonces, bueno, es un proceso que lleva un poco de tiempo, lleva hasta tener el homocigoto 6 meses, por lo menos, si todo sale bien. Pero bueno, es una técnica que la verdad que funciona de maravilla, ¿no? Álvaro, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar un poco de genética molecular, de senescencia, ¿vale? Y no sé si leyendo tu LinkedIn o algo que me pasaste o algo que leí, es que no me acuerdo, pero está vinculado a ti, apareció que la senescencia embrionaria, ¿vale? Es un concepto poco conocido fuera de la ciencia.
fuera Entonces, e incluso en la ciencia. ¿nos puedes decir qué es y por qué es tan interesante? Sí, a ver, la senescencia se conoce sobre todo, supongo, ¿no? La mayor parte de gente que conoce la senescencia la conoce por el cáncer, ¿no? Se suele asociar a algo patogénico, se suele relacionar tanto con el cáncer como con el envejecimiento, ¿no? Pero en realidad es un proceso que es fisiológico y es beneficioso, ¿no? Lo patológico es la acumulación de células senescentes. Eso es lo patológico en el cáncer y lo patológico en el envejecimiento. Pero la senescencia de por sí es un proceso que ayuda en el beneficio La de... senescencia es cuando la célula se desactiva. Claro, Es diferente a la apoptosis, que la apoptosis es cuando se muere la propia célula, ¿no? la senescencia es un estado de inhibición de la proliferación, pero no es un estado metabólicamente inactivo. O sea, las células siguen haciendo cosas, siguen en ese mantenimiento de la senescencia. Y para ese mantenimiento de la senescencia, lo que hacen es soltar factores al exterior celular. Entonces, por eso siguen metabólicamente activas. Están soltando lo que se llama SASP, que es Senescence Associated Phenotype Secretor. Es un fenotipo secretor asociado a senescencia, ¿no? Es como se le llama. Y eso lo que hace es tanto inducir la senescencia a las células vecinas como mantener en ese estado de senescencia, o de inhibición de la proliferación más bien, a la propia célula y el reclutamiento del sistema inmune para que se cargue a las células senescentes. Vale, o sea, la misión de la senescencia, por eso también se suele decir que es como la apoptosis, pero normalmente P53 decide, ¿no? Si la célula entra en senescencia o entra en apoptosis. La No proteína siempre. P53. Hay otras, está P16, está P15 también, P21. Normalmente unas están más asociadas a la senescencia celular, otras están más asociadas a la senescencia embrionaria, hay otros factores, el TGF-beta, hay un montón de factores ahí que están interviniendo en ese mantenimiento o en la entrada en senescencia. Normalmente la entrada en senescencia sí que es por P16, pero... ¿Estas proteínas, perdona, son proteínas de la membrana? ¿O qué son exactamente estas proteínas? La no, P53, 16, la 15, la 21. Son citosólicas, son CDKNs, son ticlinas dependientes de quinasa, se les llaman. Y claro, lo que ocurre es eso, o sea, la célula en vez de entrar en apoptosis, entra en senescencia, ¿no? En vez de morirse y que ocurran todos los problemas que ocurren con la apoptosis, ¿no? Porque cuando entra en apoptosis una célula, induce la apoptosis a las células vecinas. Entonces, claro, esto es una forma de que la célula se mantenga en un estado de inhibición de la proliferación, recluta el sistema inmune y el sistema inmune se la coma, se la cargue, la digiera y que ahí no ha ocurrido nada y todos están contentos. Entonces, realmente es eso, es un proceso que funciona en la reparación de los tejidos también. O sea, cuando la cicatrización y así también ocurre la senescencia. En el desarrollo, lo que se observó precisamente es que hay ciertos tejidos que en momentos concretos del desarrollo entran en senescencia. Se vio la primera vez que se vio fue en embriones de pollo, pero se describió de codorniz, creo que era en realidad. Se describió así por encima, no se hablaba de senescencia embrionaria, y hasta 2013, que lo vieron en ratones, no se introdujo el término. Y claro, o sea, el problema de la senescencia es que no es el problema de la senescencia, o sea, ocurre con todo, en verdad, con todos los procesos celulares y así. O sea, tú para realmente decir que eso está ocurriendo, tienes que tenerlo muy claro. O sea, no vale con ver, por ejemplo, que producen SASP, ¿no? Que las células están produciendo el fenotipo secretor, las moléculas que ocurren durante el fenotipo secretor también ocurren en otras células, ¿no? Tienen que coincidir que ocurren varios eventos, ¿no? Entonces, normalmente se utilizaba antes un criterio de tres cosas que tenían que ocurrir en esas células, ahora ya se está aumentando a 4 y así, para decir que eso es senescencia, ¿no? Entonces, uno era eso, que hubiera un fenotipo secretor asociado a senescencia. Otro es que hubiera actividad beta-galactosidasa asociada a senescencia.
Y eso es que las células pues, se tiñen de azul cuando tú le añades betagal, ¿no? Una molécula, ¿no? Un compuesto, que normalmente tiñe cualquier tipo celular, pero si tú se lo añades a un pH subóptimo, ¿no? Que es fuera del rango fisiológico normal de las células, ¿no? Por debajo de ese rango, solo se tiñen las células que tienen un alto contenido lisosomal, y las células senescentes tienen un alto contenido lisosomal. Entonces, si ocurre esa actividad de beta-galactosidasa, tampoco tiene por qué ser senescencia, ¿no? Entonces, también tiene que ocurrir que pues expresen estos P21, P53, los inhibidores de las, ¿no? Inhibidores del ciclo celular. Entonces, cuando tú ves que esas tres cosas están ocurriendo en el mismo momento y en el mismo lugar, es cuando puedes decir, vale, aquí está ocurriendo la senescencia. Y esto pues, se vio durante el desarrollo embrionario en tejidos concretos, en lugares concretos, o sea, en momentos concretos, ¿no? Y claro, lo que se vio además es que cumplía un papel fisiológico. No solamente se vio que eso ocurría, ¿no? Se vio que realmente era un papel beneficioso, que cuando tú eliminabas esa senescencia, había defectos en el desarrollo de los individuos. ¿Vale? Entonces, claro, lo que se vio, por ejemplo, es que esa senescencia pues, actuaba tanto para la remodelación de los tejidos, cuando durante el desarrollo, por ejemplo, hay tejidos que sufren metamorfosis, ¿no? Tienen primero como una función, una protofunción, luego durante el desarrollo evolucionan, se van haciendo más complejos, más sofisticados, ¿no? Por ejemplo, el riñón. El riñón pasa de pronefro a metanefro, mesonefro y luego ya es riñón. Entonces, durante el paso ese de pronefro a metanefro, ocurre la senescencia, ¿no? Entonces, ocurre como eso, un momento en el que el tejido se para de desarrollar y ciertas zonas entran en senescencia para que allí vaya el sistema inmune, remodele el tejido, ayude a limpiar, ¿no? Las células que se van muriendo porque ya no son necesarias. Por ejemplo, también ocurre durante el balance de poblaciones celulares de diferentes tejidos, por ejemplo, linfáticos, que haya una población celular concreta, ¿no? Y que estén balanceadas con respecto al resto de tejidos. Pero luego, por ejemplo, también en las membranas, no sé si sabes, ¿no? Durante el desarrollo embrionario nosotros tenemos membranas interdigitales. No lo sabía. ¿No? Como los patos, ¿no? En las patas, ¿no? Tenemos así unas membranitas y eso se va digiriendo por apoptosis, pero a la vez el perfil del dedo va cogiendo un tono azul, esto, ¿no? Cuando le añades la betagal y se ve así un perfil alrededor y lo que hace es como mantener esas células y que por ahí no ocurra la apoptosis, porque otra característica de la senescencia es que inhibe la apoptosis. Súper interesante, madre mía, esto es un melón enorme, ¿eh? Sí, no, o sea, creo que... Yo te digo que yo no te lo voy a explicar mejor que mi tutor o mis compañeros Pues, bueno, te expresas, Álvaro... de mi tutor, Manuel Collao, te lo podrían explicar 1000 veces mejor que yo este tema, la senescencia, o Marta Magariños de Madrid. O sea, si quieres, podría hablar con ellos y si te interesa este tema, ellos te lo pueden explicar muchísimo mejor que yo. No te tomo la palabra. En otro capítulo me encantaría hablar de esto, pero claro, sí que es un poco que sí que me gustaría un poco indagar más en ello, saber un poco más para poder preguntar más, porque yo me estoy anotando todo lo que estás diciendo. Una vez que lo pueda entender bien, me saldrán 1000 dudas ahí, ¿sabes? Álvaro, vamos a un poco a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar de data, de informática, de todos estos datos que tenemos, ¿no? Tú has trabajado tanto mucho en el laboratorio y has trabajado también de bioinformático, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, bueno, he hecho algún RNA-seq y luego, más que nada, para analizar datos y eso, utilizo R siempre. R. Entonces, bueno. Yo toqué R también, pero ahora no lo uso, ¿eh? Pero toqué... ¿Qué usas? ¿Python? No, tampoco. Ahora simplemente hago análisis genéticos. ¿Tenéis programas propios? O... Esto no lo puedo decir. No voy a hacer que la empresa me corte la cabeza. Esto no lo puedo decir. No off the record, te lo comentaré. Pero sí, trabajamos con
programas informáticos leemos las lecturas de Illumina y luego lo interpretamos. Y ya está. Eso yo luego ya off the record te comentaré todo. Vale, vale. A ver, como te estaba diciendo, has trabajado en el laboratorio, has trabajado como bioinformático, has picado código para poder obtener tus propios datos. ¿Cómo cambia la forma de pensar o la forma de ver las cosas cuando pasas de la piqueta o pasas del laboratorio a cuando estás en Mierda. el PC? Hey. Ahora sí. ¿Me escuchas? Vale, no te preocupes que esto lo cortaré. Vale. Cuéntame. A ver, como iba diciendo, has trabajado tanto en el laboratorio como has trabajado como bioinformático. Entonces, ¿cómo cambia la forma de pensar cuando estás en la pipeta en el laboratorio a cuando estás picando código y viendo resultados? pues a ver, yo no es que me cambie a lo mejor la forma de pensar, yo creo que pienso igual de mala. No, hombre, no. En cualquier caso, no, pero yo lo que sí noto, o sea, me gusta mucho más o me relaja mucho más el laboratorio, estar en la pollata, es algo que me gusta mucho, pero hay veces que me da pereza. Y en cambio el ordenador no es algo que me guste tanto, pero me puedo pasar muchísimas más horas en el ordenador. Y lo que sí que noto es que en el ordenador me enfado más. Cuando estoy en el ordenador y no me salen las cosas, me enfado muchísimo. O cuando se me carga el ordenador, me peta, o me enfado mucho más que cuando me salen mal las cosas en el laboratorio. En el laboratorio lo tiro, sigo a mi bola, lo repito si es culpa mía, digo, no, esto no va a salir, no lo vuelvo a hacer, o le digo a otra persona, hazlo tú, a ver si a ti te sale, ¿no? Pero mucho más calmado, pausado, pero en el ordenador yo nunca lo he hecho, pero yo soy el niño alemán que revienta el ordenador, soy ese. Cuando estoy trabajando en el ordenador y me frustro, ¿no? O no me salen bien las cosas, Yo que trabajo 100% cara al ordenador. PC, analizando datos, sí que echo de menos a veces el laboratorio. Sí. Sí que sí, la verdad es que sí, porque quieras o no, en el laboratorio pues haces más cosas, es todo más dinámico. En el PC tú estás sentado y es siempre PC, ¿sabes? No sé. En el laboratorio Es más físico, ¿no? Puedes estar pipeteando, puedes estar consultando datos, puedes estar revisando todo tipo de líquidos que puedas tener allí, no sé, es más dinámico, creo yo. Sí, sí, sí. Álvaro, ¿cómo afecta el exceso de datos cuando tienes un big data ahí en el tema de decisiones? Claro. Es que ahí lo complicado realmente, o sea, paradójico diría yo, ¿no? Antes en ciencia se quejaba la gente por la falta de datos. Y ahora por exceso. Y ahora por exceso, claro. O sea, antes la gente, pues claro, en realidad sigue siendo el mismo problema, lo que pasa es que nos estamos enfrentando o nos creemos que hay más datos, ¿no? O sea, el problema siempre es el tamaño muestral. O sea, realmente, ahora sí, bueno, leía el otro día un estudio, ¿no? De 16.000 personas o algo así, ¿no? Yo nunca he trabajado con tanta muestra. Ahí sí que yo creo que un Big Data, ¿no? Nos puede dar una información muy interesante. Pero muchas veces, por ejemplo, el otro día tuve una reunión para hacer una colaboración y querían hacer el microbioma para estudiar unas enfermedades y así. Y yo se lo desaconsejé de primeras, les dije primero, yo creo que podemos ir a algo más concreto porque esto nos va a dar muchísima información que no vamos a saber realmente, te puede dar cosas significativas que no vamos a saber si realmente es lo que está produciendo el problema. Entonces yo creo que mejor primero podemos mirar unas bacterias concretas que estén relacionadas con la enfermedad, no sé, si no encontramos una explicación lógica, podemos a lo mejor hacer el microbioma y ver si nos salta alguna, pero si a esta enfermedad ya están descritas ciertas bacterias, ¿por qué ahora nos vamos a poner a mirar masivamente todas las demás? Es eso, a lo mejor, porque era con animales, ¿no? Era del hospital veterinario.
si el perro comió basura, pues a lo mejor va a tener más bacterias de un tipo que pueden ser malas, pero no es la culpa de la enfermedad. A lo mejor fue algo puntual en el momento de recogida de la muestra, y eso pasa, ¿no? En los RNA-seq siempre te va a salir el sistema inmune. Siempre. Claro. Y es algo lógico, porque estamos en contacto con virus y con bacterias y con patógenos todo el rato. Entonces, si en el momento de la recogida de la muestra una persona tuvo un pico de infección o cualquier cosa, aunque no estuviera enferma, aunque no, eso va a saltar en el RNA-seq. Va a haber cambios en la expresión y a lo mejor no es lo que tú estás queriendo buscar, ¿no? Y te va a saltar. Álvaro, ¿usáis inteligencia artificial? Para analizar los datos, nunca. O sea, no para analizar, sino para discriminar o seleccionar. O sea, el ChatGPT, por ejemplo, yo en el laboratorio me consta que lo estamos utilizando prácticamente todos, pero nunca para hacer cosas de... O sea, a lo mejor sí para ayudar en el código, pero claro. no para los análisis. O sea, no conozco a nadie de nuestro grupo que esté utilizando... A ver, yo sí que lo uso, por ejemplo, cuando hay muchos papers de variantes nuevas que han salido, sí que igual en vez de leerme todo el paper, cojo el paper y le digo a ChatGPT, búscame si está esta variante, si está en heterocigosis, si está en homocigosis, si hay lo que sea. Y me ayuda mucho a discriminar, porque mientras él me está buscando esto o crea un agente, es algo que quiero aprender, aún no sé, pero me gustaría crear varios agentes. Pues eso te paso también el contacto de un colega que me dijo el otro día, se compró 48 cuentas de ChatGPT para hacer agentes y... Sí, es que quieras o no, esto te puede ayudar muchísimo a la toma de decisiones porque te va a haber patrones que tú a simple vista no vas a ver, ¿sabes? Yo es algo que también que desconozco, eso, estoy totalmente en bragas, ¿eh? Yo lo uso Yo lo uso como secretario. Exactamente igual que yo lo uso a veces. Es ayuda de oficina, o sea, no, claro. De momento no me está ayudando ni, o sea, es que lo uso para, incluso escribe un correo en español, o sea, ya ni siquiera en inglés, o sea, yo lo uso eso, escribe un correo no sé quién y dile que no sé cuánto. Y ya ni el hola, buenos días escribo yo. No, yo... No sé, o sea, es como si, pues eso, las secretarias americanas, ¿no? Que llamaban por teléfono, pues mándale una... Pues yo igual, se lo digo al chat y que me lo... O sea, pero lo uso eso, o sea, un nivel básico todos los días, eso no te digo que no, pero no lo uso para el trabajo, o sea, lo uso más para mí, personal, o sea, como un asistente, como alguien... Que me estuviera ayudando. Y te digo que me ha ayudado muchísimo más que muchísima gente en toda mi vida. O sea, ahí es donde yo iba a entrar. O sea, tú estáis usando inteligencia artificial en investigación. Sí, pero no o sea, no conozco a nadie que la esté usando para investigación. O sea, para llevar a cabo la investigación. En nuestro entorno es eso, o sea, lo utilizamos para ayudarnos en el trabajo de oficina, de documentos, de lo que dices tú, a lo mejor, ¿no? O sea, no me apetece ahora mismo leer el artículo, hazme un resumen. O sea, ya me lo miraré luego con calma. No sé si conoces a Manuel Corpas. No. Es español, pero lleva 25 o 30 años en Inglaterra. Lo entrevisté hace poco. Saldrá... Bueno, cuando esto haya salido a la luz, el de Manuel Corpas ya estará para escuchar. Y él hablaba de que lo que está haciendo ahora o sea, no era inimaginable hace 6 meses, porque tiene muchísimos agentes y está avanzando. Él es doctor en bioinformática, imagínate, o sea, un animal de conocimiento y está sacando datos, patrones, cosas inimaginables hoy en día. Joder, pues eso tiene que informarnos al resto, ¿no? Sí. Si te digo en serio, o sea, no conozco a nadie, o sea, de hecho, hablé ayer con uno de mis jefes, ¿no? Del laboratorio, el director del grupo, lleva meses, o sea, no sé si ya un año a lo mejor, diciéndome que dé una charla sobre IA, sobre el ChatGPT y así las herramientas que utilizo yo, porque yo sí que utilizo otras herramientas para buscar bibliografía. ¿Como cuál? ¿Open Evidence o no, Perplexity? No son IAs de este estilo, o sea, ya son específicas de esto. Elicite se llama una. Elicite, ¿no?
Sí, me la anoto. Y otra es SciSpace o Typeset. TYPE-SET, creo que es. Typeset, creo que se llama. Me la anoto. Claro, ahora mismo están, cuando las empecé a usar eran casi totalmente gratis. Ahora están muy limitadas. Sí. O sea, tienes No, a lo mejor, puedes usarlas X veces, te dan unos coins o no sé qué historia. sí. Pero luego, eso sí, a ti no te interesa tanto, pero bueno, Montoliu en la charla esta hablaba, ¿no? Claro, por eso te decía lo del catastrofismo y tal de Montoliu, porque él decía o sea, lo decía con criterio, con razón, con evidencias, que ahora mismo es que quedaba un porcentaje muy alto, no recuerdo ahora si el 40 o el 60, es que no recuerdo, de las revisiones por pares que hace la gente, las hace La hace con inteligencia artificial. Pero, oye, a mí tampoco me parece mal. Claro, claro. A ver, Él decía una cosa, que a mí es lo que me chocó con el discurso, ¿no? O sea, porque es justificarlo por antigüedad, ¿no? O sea, él decía que, claro, que a él no le parece mal el hecho de traducir artículos, por ejemplo, porque eso se lleva haciendo toda la vida, porque él, por ejemplo, cuando no existían esas herramientas, incluso hablaba con amigos suyos ingleses o que sabían hablar inglés para que le ayudasen con la traducción. Entonces, como que ya hacían trampas. Entonces, claro, las trampas que históricamente se hacían están justificadas, pero las actuales ya no están justificadas, ¿no? Quiero decir, igual no es una trampa, o sea, habrá gente que seguramente meta el artículo y lo que le da el ChatGPT lo copia, lo pega en un Word y lo manda. Pero habrá otra que a lo mejor solo la utiliza como una ayuda, una primera ayuda, ¿no? Para, bueno, que me dé unas ideas y luego yo lo reviso bien, ¿no? O sea, no lo sé, pero quiero decir sí. que igualmente, que a lo mejor había una persona que el artículo lo escribía en español, se lo daba a otro y el otro se lo traducía y lo mandaba traducido tal, habrá otro que a lo mejor lo volvía a revisar, ¿no? O sea, que no todas las trampas son comparables, ¿no? Quiero decir. Entonces, bueno, ahí sí que me pareció un poco... No sé qué ibas a decir tú, perdón, que te interrumpí No, con no, lo de... no. A ver, yo es que puedo hablar, pero sin conocimiento. Yo puedo decir mi opinión. A mí que lo revise una IA no me parece mal, siempre y cuando, si un experimento se ha hecho, pues se tiene que revisar ese experimento para que sea correcto, ¿no? Sí, Para dar el visto bueno, no simplemente porque lo pongan en un artículo lo das por bueno, no. Eso tiene que pasar un comité, se tiene que revisar, se tiene que realizar otra vez las pruebas, se tienen que presentar estas pruebas o se tiene que el resguardo de esas pruebas como que se han hecho en este laboratorio, en otro laboratorio, lo que sea, antes de dar por bueno nada, ¿no? Te digo, estoy hablando sin conocimiento, porque son cosas no, que no, no. no he trabajado, entonces no conozco. Es lo que se intenta con las revisiones, claro. Pero, Claro. claro, o sea, el problema, o bueno, no sé si problema o razón, muchas veces supongo o excusa, ¿no? Que a los revisores no se les paga. O sea, los revisores, o sea, las revisiones las hacemos por amor al conocimiento, ¿no? Por así Eso es decirlo. otro tema que quiero hablar. Un día me gustaría hablar de todo este tema y de SciHub también me gustaría dedicarle un capítulo. También es otra cosa que nos ha ayudado a todos, vamos. Pues yo lo uso todos los días. O sea, Claro, claro, no. todos los días. Yo es que me acuerdo cuando empecé la carrera y buscaba artículos y tal, yo les hablaba a los investigadores a ver si me podían pasar una copia. Porque había un artículo que estaba de pago, yo les mandaba, buscaba el correo del tío, me mataba a buscarlo porque a lo mejor no lo encontraba de primeras, porque claro, no está en el artículo publicado. Y había algunos que me lo mandaban, otros que ni me contestaban y otros que me decían, no, es que el artículo es del año Tropemil y no tengo, esto como comprenderás, no hay nada informatizado. Pero es eso, o sea, cuando salió el SciHub, Es una maravilla. sí, no, fue lo mejor, fue, vamos, Es una maravilla. no sé quién va a pagar 40 euros por artículo, pero, o Claro. sea, además ya es eso, o sea, ya pagamos nosotros por la edición. Pues se pagan miles de euros por un artículo, 1.000 o 2.000 pavos, depende de la revista, incluso más. Y depende de qué revista, ¿eh? Las Claro, revistas claro. ya top cada vez son más. Sí, sí. Hasta Y es eso, millonadas. tienes que hacer tú el trabajo de edición, porque muchas veces te mandan ya que lo envíes con
una plantilla o siguiendo las normas que ellos ponen. Entonces ya haces tú de editor. O sea, ya eres tú Ajá, el que está maquetando el artículo y todo. Las revisiones no se pagan. claro, Es claro. todo, vamos, o sea, beneficio para ellos. Vamos a pasar un poco al tema de hablar de ética y de bioética en el podcast. Álvaro, trabajas con modelos animales y trabajas en edición genética. Em, ¿Cómo se vive, cómo se vive todo esto más allá de los protocolos que tienes establecidos? Claro, es como, para mí es tan rutinario y lo tengo tan normalizado ya eso de la edición genética. Sí que me acuerdo, ¿no? A lo mejor cuando estaba en la carrera empezaba a oír hablar de esto, me parecía una pasada, ¿no? El CRISPR, ya, yo lo conocí justo cuando yo entré en la carrera, creo que fue cuando empezaba el rollo. Pues unos años después, yo creo que fue cuando empecé a escuchar yo hablar de esto del CRISPR. Y sí que cuando me dijeron que yo lo iba a hacer, ¿no? Me emocioné seguramente, pero a día de hoy para mí es algo tan rutinario e inocente, porque, claro, esto, lo más importante yo creo que es que no salte a las poblaciones salvajes, ¿no? O sea, en el caso del pez cebra eso no va a pasar, porque no hay poblaciones salvajes cerca de donde nosotros estamos y porque las Bueno, tenemos. yo creo que esto sí que pasará, la verdad. Sí, pero Yo con creo que poca. sí. Ah, no, Yo, bueno, o sea, yo lo que haga cada uno loco y tal, pero digo el descuido. El a descuido de ver, que se pueda escapar, el descuido de que un individuo mutante o tal pueda. entrevistando a José Mulet, me dijo que ya hay caballos editados genéticamente. Esos Caballos. caballos, esos Pero claro, caballos, claro, pero esos caballos se pueden escapar y pueden haber hibridaciones. O sí, sí, sea, sí. Sí, no, si pueden irse al entorno salvaje, sí. yo, vamos, estoy seguro que esto, si no No, está no pasando tenía ni ya. idea de que eso estaba. Sí, 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 sí. O sea, ya hay muchas cosas y ovejas con más gran cantidad de carne. Pero y son Eh, reproducibles. sí, 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 sí. O sea, esto lo puedes ver en el capítulo de Miguel Mulet. Lo Pero, comentó. pero y en Europa. En Europa no. No, Claro. bueno, En era Europa ahora mismo, Estados Unidos y Argentina, ahora mismo, Sudamérica. No, en Europa hay una legislación que te claro, cagas. claro, 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 Aquí es claro. súper difícil. En No, Europa es que no. yo por lo que sabía había una especie de cerdo, Sí, había, también. Vietnamita, me había parece. unos peces, había varias especies de peces, tanto en Asia como en Estados Unidos, había un salmón, así, había varios. Y luego plantas, ¿no? Hay un montón de plantas, eso sí. Sí, plantas sí. Plantas Pero sí. claro, o sea, yo lo que tenía entendido muchas veces era que no pudieran tener fines reproductivos, ¿no? Se intentaba que no Yo es un fuera. tema que desconozco. Ya te digo, me encantaría traer a Luis Montoliu y estar 2 horas hablando sobre CRISPR, edición genética, cómo funciona, mecanismos, todos problemas que hay. eh, Pues también, cómo era el CRISPR cuando empezó, cómo es ahora, sí. la facilidad que puede haber ahora un laboratorio de modificar cosas que antes eran impensables, todas estas Bueno, cosas. a ver, es que todo eso, claro, nosotros, porque aquí en España no estamos tan locos, pero en Estados Unidos, no, es Sí, sí, verdad. sí, sí, hablando en plata, es verdad, es En verdad. Estados Unidos, los biohackers, o sea, la facilidad de hacerlo en tu casa, vamos, es facilísimo, facilísimo. Lo que pasa es que es carísimo, ¿no? O Ya. sea, tú, si tienes para pagar un laboratorio, lo haces como un quimicefa, ¿no? O sea, te dan el protocolo, mezclas esto con esto, centrifugas tanto, haces no sé qué, y te pinchas, ¿no? Luego la utilidad que eso tiene, ¿no? Había un documental en la tele, no sé, en Netflix, que hablaba de todo esto, de los biohackers y tal. O sea, aparte de que los efectos off-target que pueda tener, que te pueda estar mutando en genes que no son los que tal, que eso realmente ocurra en una población celular que hayas metido la maquinaria suficiente, o sea, hay tantas Sí, limitaciones que me parece algo sí. absurdo. O sea, esto precisamente es lo que te decía, se hace en el estadio de 0 horas post-fecundación, en cualquier especie normalmente. O sea, luego sí que hay otras ediciones, e incluso hay ahora terapia génica que se hacen en adultos, pero esto está súper controlado y sí que es efectivo, ¿no? Por ejemplo, creo que fue aquí en España,
no me acuerdo ahora, que habían curado a una un paciente con sordera, creo que era, tenía una deficiencia genética que le producía sordera. Quiero recordar que algo así era. Es Sí. que no sé si incluso fue en Valencia. En el Hospital La Fe puede ser, el Hospital La Fe es puntero. No me acuerdo, Puntero. no me acuerdo. Puede ser, ¿eh? Yo hablo desde el desconocimiento, no lo sé. Pero digo, hay Puede más ser, casos. yo algo así escuché. Hay más casos. Por Pero ese es LinkedIn sobre todo, que me meto Sí. mucho en la red social que más uso, y por ahí sí que suelo ver pues, cosas nuevas. Y siempre pues el Hospital La Fe, que es un hospital muy puntero, el Sánchez de Déu de Barcelona también, que es muy puntero. Mira, el otro día leí que habían puesto el marcapasos más pequeño del mundo a una bebé de 2 kilos. Hostia. Imagínate cómo será ese marcapasos para el corazón de un bebé. Ya, ¿no? Y o sea, Tú imagínate. O sea, pero tendrán que cambiárselo, ¿no? no tengo ni idea. Alguna... O sea, Bueno, o sea, me imagino que mientras vaya creciendo se tendrá que cambiar, no sé, pero tú imagínate esto que Sí. esto es revolucionario. Entonces sí que en LinkedIn sí que me suelo meter y suelo ver estos tipos de noticias que me gustan más que en Instagram y cosas de esas. Sí, no, la verdad que... Aunque bueno, mi padre, no sé qué le pasa en su LinkedIn, lo cerró, me dijo, porque le saltaban todo el tiempo tonterías de estas. Así También que hay mucha tontería. lo que a mí me sale en Instagram, a él le Sí, salía en LinkedIn. Vídeos antes era más, y ahora hay más profesional antes, ¿no? Antes era más profesional, ahora empieza a haber un poco de basura, sí, es verdad, pero bueno. Álvaro, ¿tú crees que la ciencia necesita ir acompañada de una reflexión filosófica para la sociedad? Siempre. O Siempre. sea, claro, además yo no creo que la ciencia pudiera avanzar sin esa reflexión filosófica. Ya, o sea, moriríamos. O sea, el ser humano sería capaz de hacer... Vamos. No, a ver, yo creo que hay una especie de consenso un poco. Sí que ha habido eventos en la historia ligados a científicos que han pensado de otra manera y mucha gente les ha seguido y así. No sé, hay una historia, a mí me gusta mucho, se la cuento a los alumnos del máster, se la conté ahí la última vez, de el congreso, la primera convención que hicieron sobre edición genética humana a nivel internacional para hablar de estos temas de bioética y los límites que tenía que haber para el salto al ser humano. Esto se hizo en 2015, o sea, se hizo años antes de que el asiático hubiera mutado a las niñas estas con SIDA. No sé si estás enterado de eso. No, desconozco. Un investigador chino que... Ah, sí, las gemelas, ¿no? Sí. Las gemelas, sí, me acuerdo, lo leí. Claro, Hizo mediante esto CRISPR, ¿no? Fue Mediante además CRISPR. días antes de la segunda edición de la conferencia esta, internacional de edición genética y no sé qué. Pues antes de esa conferencia él hizo, o sea, pareció que fue una provocación ya. Bueno, o sea, en la primera lo que se llegó fue como a un consenso ético de que esto, si ocurría, o sea, en el momento de pasarlo a los humanos, tendría que ser cuando estuviéramos seguros de que es completamente seguro, ¿no? De que no produce ningún efecto secundario. Pero también que se hubieran agotado el resto de vías, de alternativas para poder apalear la enfermedad, ¿no? Para poder o tratarla o lo que sea. Y tercero, que hubiera un consenso global. Sí. De que esto vale. Pero claro, yo lo que les digo siempre es que la única que importa es el consenso. Las otras dos no importan. Porque si cambia el consenso global, tumbamos las otras dos. El consenso global es el que decide que las otras dos funcionen. O sea, que las otras dos estén activas, ¿no? Que las otras dos realmente, o sea, si ahora decimos, no, nos da igual que no funcione y esto es una emergencia, tenemos que usar la edición genética. A ver, ahí hay un melón, Álvaro. Mira, yo voy a hablar también un poco, porque son temas que desconozco, no me dedico a ellos, y voy a hablar un poco entre pinzas, ¿vale? Pero, por ejemplo, sé que en España, por ejemplo, se creó un pan transgénico, literalmente pan, que no llevaba glutaminas, por tanto, los celíacos lo podían comer.
La Unión Europea ese consenso lo tumbó. Claro, pero no había un consenso global, entonces, claro. Es que un consenso global es muy difícil, porque Claro, pero lo que en Estados Unidos te pueden decir esto sí, esto a tope, en la Unión Europea te pueden decir que no. claro, Y no vamos a entrar en países asiáticos, pero que decir, bueno, un consenso global si tú eres es capaz de difícil, cambiar, ¿eh? si tú eres capaz de cambiar la opinión de la gente, que es una de las cosas que está ocurriendo a día de hoy con millones de temas políticos, eres capaz de cambiar el marco ético, eres capaz de llegar, y eso ha ocurrido en la historia. O sea, realmente es el problema que ocurrió durante muchísimos años en el mundo, ¿no? O sea, la gente estaba a favor de ciertas cosas que a día de hoy nos parecen una locura. Yeah. Y la gente estaba a favor. Entonces es eso, si tú eres capaz de cambiar la mentalidad de la gente en ese aspecto, las otras dos dan igual, ¿no? O sea, da igual que no sea seguro y da igual que haya otras alternativas antes. Si la gente quiere, o sea, claro, pero para eso, o sea, yo se lo decía precisamente por eso, o sea, esto no es lo que digan los del comité. O sea, aquí también vosotros tenéis que intervenir. O sea, vosotros también tenéis que pensar que esto, ¿no? Que las otras dos primeras realmente tenemos que mantenerlas. Y tenemos que pensar que no, o sea, no Sí, sí. es algo a tomarse a la ligera. Desde luego que no. Vamos yendo al fin, Álvaro, al fin del programa. Entonces, te he preparado una serie de preguntas y rápidas, divertidas, para cerrar este capítulo, que la verdad es que me ha encantado. Ha sido muy técnico, pero muy interesante y muy chulo. A mí también me ha gustado mucho. Álvaro, ¿gen o ambiente? Gen. ¿Por qué? Hay que... No sé, no, esto no hay que... Es sin pensar. Sí, a ver, no sé realmente, pero yo el efecto ambiental muchas veces no... o sea, es algo que sí que hay que tener en cuenta, pero es algo despreciable en mi investigación. O sea, yo la investigación que hago es puramente, bueno, puramente no. O sea, el efecto ambiental es algo que nunca vas a poder evitar, ¿no? Pero no sé, mi investigación es estudiar la función del gen, no la función del ambiente. Entonces, bueno. Claro. ¿CRISPR o mutagénesis clásica? CRISPR. Es mucho más fácil, por todos los pasos. O sea, no, nunca he trabajado en mutagénesis clásica y nunca, o sea, no es algo que me hubiera gustado hacer. ¿Pez cebra o killfish? Killifish. ¿Por qué? Muchísimo más interesante y mucho más bonito también de aspecto físico. Creo que te lo he preguntado antes, pero Que te lo voy a no preguntar. hablamos de Killifish, o sea, el Killifish, parte, bueno, eso aún no está, pero se estudia para envejecimiento, se usa mucho para estudios de envejecimiento. Y claro, entonces la relación con la senescencia está por explorar todavía. Ahí puede haber mucha chicha. ¿Laboratorio o bioinformática? Laboratorio. Ya, antes, sí. ¿Hipótesis o resultado inesperado? Yo creo que el resultado inesperado, ¿no? Cuando decir, hostia, esto... Sí. Yo creo que me gusta más, ¿no? O sea, da más satisfacción, incluso haberte equivocado en tu hipótesis y tener un resultado más sorprendente, ¿no? Yo creo que... ¿Experimento perfecto o experimento que falla, pero enseña? Experimento perfecto. Muy buena respuesta. Yo hubiese dicho la otra, pero muy buena Sí, no, respuesta. o sea, yo casi lo prefiero porque enseñar te enseña cualquier experimento, o debería, ¿no? O sea, un experimento pequeño es muy... Pero un experimento perfecto, quiero decir, si con perfecto te refieres a que sale bien, los cálculos tú que has hecho salen bien y luego los resultados son muy esperados a lo que tú esperabas. Ojalá me hubiera pasado alguna vez. Los otros, bueno, o sea, yo creo que es algo con lo que vives, pero un experimento perfecto nunca lo he tenido, o sea que... Y la última, Álvaro, ¿una mutación pequeña o una de elección grande? De elección grande. También, bueno, ¿no? Sí, de elección grande, vamos a decir. No me he Pues encontrado muchas.
Nada, Álvaro, hasta aquí el episodio de hoy. Muy bien. Me lo he pasado fenomenal, he aprendido un Yo también. montón. Me he hecho muchas anotaciones en las que igual más adelante en futuros episodios me encantaría volver a contar contigo o incluso hacer una mesa redonda que me encantaría Ya, con somos días. con varios científicos para hablar de temas éticos hasta temas experimentales. Me encantaría, me encantaría. De momento yo te digo, todos los que traigo al programa sois brutales, con un conocimiento que es envidiable, porque la Bueno, forma que tenéis de expresaros, realmente se nota que os apasiona el tema. Y nada, encantado de que estés en este programa. un placer haber estado. Me ha gustado mucho y ya te lo he dicho más veces, pero me gusta mucho el programa, me gustan mucho las preguntas que haces. Son unas preguntas, la verdad, que a mí nunca se me podrían haber imaginado, ¿no? Que pudieran dar tanta chicha además. O sea que Ajá. nada, buen trabajo, espero que vaya todo muy bien. Vale, pues Álvaro, nos vemos. Un saludo. Venga, un saludo.